Mateo capítulo 5. Sigue siendo nuestro pasaje de estudio. En el capítulo 5 nos enseña Jesucristo en el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, nuevamente por tu misericordia en concedernos este privilegio de tenerla en nuestras manos, de poder oír lo que tú nos enseñas acerca de ti, de cómo nuestra vida podrá ser de tu agrado, podrá ser un cumplimiento de tu voluntad los días que nos permitas sobre la tierra. Te alabamos por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros, y pedimos que tu palabra penetre en nosotros y produzca el resultado, la respuesta de vida, el arrepentimiento, de la consagración en obediencia a tu voluntad. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Pareciera quizás contradictorio decir que Dios quiere que seamos vistos, que debiéramos orar, vivir de tal manera que el mundo se fije en nosotros. Pero claro está que lo que enseña las Escrituras no es que seamos vistos para nuestra propia gloria, nuestro propio engrandecimiento, para renombre nuestro, sino para que a través nuestro sea dado a conocer Él mismo. Y Él reciba toda la honra y toda la gloria. La tarea, el trabajo comienza en casa, comienza en la vida de cada uno. Sin duda, conocemos bien ese sentimiento, el ser conscientes de que nos están vigilando, ¿no es verdad? Que nos están observando con cámaras por todas partes hoy en día, inclusive la voz, lo están escuchando, aunque no sepamos. Están escuchando las conversaciones que tenemos entre nosotros, están analizando las relaciones sociales que tenemos unos con otros, están procesando toda esa información para provecho o convenio de los negocios y de los gobiernos. Pero hay uno que, más allá de lo visible y de lo audible, nos está observando y nos ha estado observando desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y conoce profundamente a cada uno de nosotros. Conoce el corazón, conoce la mente, conoce lo que estamos pensando aún antes de que se pronuncie la palabra en nuestra boca. Conoce y examina cada uno de los que Él mismo ha creado y sostiene de día en día. Es el que llama a cuentas, otra vez esta tarde, a que delante de Él tengamos nosotros no solo conciencia, sino seamos obedientes. Seamos conscientes de que Él es, de que Él está sobre todas las cosas, que también a Él todas las cosas han de estar rendidas, han de cumplir, servir
sus propósitos. ¿Recuerdan lo que en Hechos capítulo 5, los primeros 11 versículos, Dios nos enseña? Vayamos a refrescar, o quizá será por primera vez que hayan leído este relato en el capítulo 5 de Hechos. Dos nombres para algunos muy conocidos, quizá para otros conocerán por primera vez, los nombres de Ananías y Zafira. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Ha sentido usted algo de ese temor al oír, al leer esto que Dios nos ha preservado, por el cual quiere que seamos informados acerca de quién es Él? Cuando andamos en nuestra vida pensando que nadie vio, nadie supo, la verdad que Dios ha revelado es que el que más sabe, el que siempre lo sabe, lo vio y lo supo en todo detalle. No hay nada que se le escapa. No hay nada que podamos esconder de su vista, podamos nosotros hacer para engañarlo. No hay nada que Él nos reclame que no sea justo. No hay sentencia o castigo que Él no aplique que no sea merecido. En verdad, Ananías y Zafira, planeando entre ellos, pensaron tener todo bien planeado y bien oculto para su propio convenio, su propio provecho. Se les olvidó, como dice algún pastor, se les olvidó dejar de mirar de lado a lado y mirar también hacia arriba. Se les olvidó que es Dios el que está en todo lugar. Conoce bien nuestros pensamientos, las inclinaciones de nuestro corazón, y es Él que nos habla a través de su palabra para orientarnos precisamente ahí, de donde brotan, de donde nacen todas las maldades, las artimañas de engaño de nuestro propio corazón, de donde nace lo que nos contamina y contamina al hombre, a los que nos rodean. Contaminan el mundo en el que vivimos y traen sufrimiento cerca
y lejos. Cuando Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 5 que si somos hijos de Dios, somos sal. Y cuando nos enseña que si somos hijos de Dios, somos luz. Quiere que nuestra mirada esté puesta en aquel, no en nosotros, sino aquel que nos ha sido dado, por el cual nosotros seremos transformados, hechos de nuevo, criaturas nuevas, de adentro hacia afuera, en lo espiritual, para manifestar, sí, evidentemente, en las apariencias, algo genuino, algo nacido de lo alto, algo diferente a este mundo, diferente a la condición en la que hemos nacido. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. Todos nacemos condenados a muerte justamente por el pecado que hemos cometido. El pecado que cometimos aún sin haber nacido, porque cometimos en Adán y Eva, nuestro representante. Cometimos el pecado por el cual toda la raza humana es justamente sentenciada a muerte. Toda la raza humana se hace necesaria de recibir la misericordia de Dios. Recibir por la misericordia de Dios absolución. Pero no por méritos propios, sino como entendemos por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por muchos, muriendo el justo por los injustos, el santo a favor de los enemigos de Dios, en cumplimiento con el propósito de Dios su Padre, en cumplimiento, en obediencia perfecta y gozosa de lo exigido por la justicia de Dios, que declara que la paga del pecado es muerte. Que el que ha pecado en Adán, merece muerte. Por eso nace en muerte espiritual. Y necesita ser vivificado espiritualmente. Necesita nacer de nuevo, como Nicodemo preguntó y le fue explicado, no volviendo al vientre de su madre, sino a nacer del Espíritu Santo. Nacer entonces, por la voluntad divina, soberana de Dios, a un nuevo caminar, ya no buscando los intereses propios, todo cuanto se resume bajo una sombrilla llamada vanidad, no buscando lo propio, como si fuéramos nosotros los reinos de nuestro propio imperio, sino buscando el reino de los cielos y su justicia. ¿Y de qué manera nos enseña Jesucristo? Primeramente, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Lo demás viene por añadidura. A los que a Él le aman, todas las cosas ayudan a bien. A los que son llamados según su propósito, para ser amados por Él. Porque si amamos, es porque primero Él nos ha amado. Hemos entendido, conocido el amor de Dios, que no aplica lo merecido a nuestra vida, que es la muerte, sino que por la muerte de su Hijo Jesucristo nos ha aplicado vida nueva en su Espíritu. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Tanto en este mundo que es de tristeza, que agobia, que en verdad necesita ser aliviado, resuelto,
en nuestra vida. Tanto que no podemos hacer por nosotros mismos, pero que a nuestro favor ha sido hecho, será hecho, a favor de los que creen en Cristo. Son nacidos de nuevo por su sacrificio. Son adoptados hijos de Dios, ya no son enemigos. Por la obra de su Espíritu. Vienen a tener nueva relación con Dios, nueva identidad. Y vienen a ser quienes pueden cumplir un ministerio en el mundo. Un propósito claro y profundo. Recibimos el mandato de Dios en el capítulo 4, verso 32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Veamos más del contexto de ese versículo, regresando hasta el verso 17. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Alguno de estos versículos a su vida se aplica? ¿Refleja quizá la semana que ha pasado? ¿O la mañana que tuvo? ¿Este día? ¿Es esta la necesidad a la cual Dios habla, apunta, la cual nuevamente la misericordia de Dios por su palabra recibimos como exhortación? Más que sugerencia, es mandamiento de Dios para que atendamos, respondamos, clamando, pidiendo su perdón, clamando y pidiendo su intervención, la transformación de nuestra vida del interior hacia afuera. La transformación de nuestra vida para que no vivamos de apariencias, sino vivamos por su Espíritu, en comunión íntima y estrecha con Él por medio de su Hijo Jesucristo. El sacrificio enviado al hombre para que por Cristo seamos reconciliados con Dios. Vivamos delante de Él en conciencia no solo de que nos ve, sino en conciencia de cuál es su voluntad y en la plena capacidad
por el poder de su Espíritu morando en nosotros, de poder hacer su voluntad también. Que nuestra vida sea una vida ya apartada de toda vanidad y consagrada a su loor. Es triste que en estos contextos, en esos lugares a los cuales nos ha apuntado este pasaje, muchas veces tratamos con mayor amabilidad, con mayor sacrificio a los desconocidos que a los que estamos o tenemos más cerca y con quien tenemos una relación más estrecha. Pero la exhortación ahí nos apunta no solo a los entornos o los círculos sociales amplios, sino a los inmediatos. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Unos a otros. ¿Quiénes son? Los que han sido perdonados por Dios, los que son sus hijos, los que son del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entre nosotros, mayor es la responsabilidad de que obremos viviendo de esta manera, conforme al Espíritu y a la verdad de la palabra de Dios, para testimonio que edifica entre nosotros y de testimonio en el mundo que nos rodea. Nos están viendo. Ahí sí, tampoco es por cámaras. Es el compañero de trabajo. Es el que anda por la otra acera de la calle. Es el vecino con quien nunca se habla, pero está observando. Ve cómo es que vivimos y sabe a cuál autoridad estamos nosotros rendidos. Tal vez no conocen de Dios, no son temerosos de Dios, no son salvos por la gracia de Dios, no han sido unidos al pueblo de Dios, pero claramente podrán ser evidente si la autoridad que reina, que gobierna su vida allá al otro lado de la calle, o en la casa contigua, o al final de la calle, o en fin, donde quiera que sea, en su trabajo quizá, sabrán a cuál autoridad responde. ¿La autoridad del yo? ¿Es la autoridad de la mayoría? Como vaya la mayoría diciendo y haciendo. ¿O será evidente a leguas que hay una autoridad diferente a la de este mundo? Una autoridad que hace responder no con la misma moneda con que se paga, se le ha pagado, sino devolviendo bien por mal. A veces ese bien es simplemente no responder, ¿cierto? Se busca hoy en día alborotar la sociedad, crear conflictos, hacer que una persona dé lugar, dé razón a que se le aplique una justicia humana, que se tome medidas según el parecer de cada cual. Pero a veces el quedar callado, dice la palabra, es más sabio que responder al necio en su necedad. Hay que responder al necio según su necedad, no conforme y no igual a la actitud y el comportamiento necio. Y a veces es mejor quedarnos callados bajo el control del Espíritu Santo. Ese fruto que claramente nos enseña las Escrituras es de lo alto, algo que viene a ser para nuestro provecho, sí, y para el testimonio en la comunidad en que vivimos. El fruto del Espíritu, que es dominio propio. No nos dominamos a nosotros mismos, sino que somos dominados del Espíritu Santo.
para no responder según la carne, sino según lo que a Dios ha de ser de agrado. Delante de los hombres continuamente estamos expuestos, pero delante de los hombres no es que nosotros nos examinamos. Ellos nos observan, pero nuestro examen es delante de Dios. Ellos nos observan y tenemos que estar delante de Dios, instruidos y conducidos a la santidad, en santidad, para que seamos santos como Él es santo, para que no seamos como este mundo y seamos diferentes a este mundo, y la mirada de los hombres no sea en nosotros, sino en aquel que de nosotros tiene misericordia, ha tenido misericordia, a aquel que nos ha amado, para que por su amor, cuán grande amor, nosotros seamos transformados, más y más, conformados, más y más a su imagen, como fuimos creados. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A su imagen tenemos necesidad de volver a ser conformados. Hoy tomamos decisiones consecuentes. Somos conscientes de la necesidad de cada uno de nosotros, profunda, urgente, para que podamos nosotros cumplir la voluntad de Dios, cumplir lo que ahí claramente nos enseña en el versículo 13, para que seamos sal de la tierra. ¿Somos conscientes de la necesidad que tenemos espiritual? Del cambio que ha de operarse en nosotros y hemos de poder cumplir con ese mandamiento. Tan solo de pensar un rato más en ese mandamiento. Sois sal de la tierra. Los que son llamados de Dios, los que son redimidos por la sangre de su Hijo, los que vienen a ser hijos y miembros del cuerpo de Cristo y de su pueblo, son llamados a ser sal en la tierra. Ese era el primer renglón en su lista de tarea para esta semana. Hoy, esta tarde, o el afán de cada día, distrae, nos aparta, nos ocupa. El esfuerzo y los recursos, ¿en qué los empleamos? Nuestra mente, ¿en qué se entretiene? ¿Estaremos nosotros en verdad buscando ser sal y cumplir las funciones de sal? ¿Cómo es esa función de la sal? ¿Cómo podré en el mundo ser ese efecto que ha de tener la sal? Pues la sal, como un beneficio, es algo que preserva. A algunos les gusta esa carne seca, pero que dura aparentemente para siempre. Y alimenta y es nutritiva, pero no degenera, no se pierde, porque ha sido tratada con sal y disecada para larga duración, para llevar por un camino de larga distancia y poder dar sustento, dar alimento necesario en su momento al que viaja tan lejos y no tiene recursos, quizá anda por un lugar árido o sin la capacidad de cazar o cocinar, en fin, esa carne es preservada bajo ese tratamiento de la sal. Los comentaristas nos
llevan a pensar en la tierra como la carne. La tierra en la que vivimos. No es necesario que veamos las noticias para ver la degeneración en la que vamos. Simplemente salir a la calle y ya nos damos por enterados. Oír la conversación, ver las costumbres, ver de qué manera el mundo en que vivimos, la sociedad que nos envuelve, se ocupa en sus ratos libres. No estamos muy lejos de ese otro lugar llamado Sodoma o Gomorra. No estamos lejos, porque del corazón del hombre, no transformado, no arrepentido, no conformado a la voluntad de Dios, nacen todas estas maldades, y esas maldades conducen a las enemistades, y las enemistades a las guerras, y las guerras a las destrucciones, a las autodestrucciones. Al fin y al cabo, creemos ser tan inteligentes y tan sabios, pero la sabiduría del hombre, que no es conformada a la voluntad de Dios, que no es informada, instruida por el consejo de la sabiduría de Dios, Dios lo llama necedad. Lo que es para la honra y gloria propia, lo que conduce a una sociedad a tomar ventaja sobre otra. Es un resultado de la manifestación de corazones no arrepentidos, sino endurecidos, conciencias cauterizadas, ni deseando conocer a Dios, ni deseando ser capacitados para dar a conocer a Dios ante los hombres. Solo piensan en sí mismos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Otra exhortación, mandamiento. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. La paz viene por la santidad. La santidad no nace de nosotros, es de Dios, el Santo, 3 veces Santo. A Él acudimos, de Él recibimos, es a su voz que atendemos, son sus exhortaciones, sus mandamientos a las que respondemos. ¿Estamos buscando en verdad que nuestra vida le sirva o buscamos a Dios solo y siempre para que Él me atienda, Él me sirva, Él me conceda, Él aparte de mí todo mal y peligro, Él me ayude? O dicen por ahí, me dé el empujoncito. Yo puedo, yo no necesito de todo cuanto Dios me ha dicho. Yo no tengo que buscar a Él primero, solo necesito que Él en este momento esté a mi lado. Tenga mi espalda, me guarde, me vigile, sea mi guardaespaldas o amuleto de la buena suerte. Solo así lo busco. ¿O siento que lo necesito? Nuevamente nos ha enseñado que la necesidad que tenemos es ser transformados de adentro hacia afuera. La santidad es necesaria en nuestra vida si lo que brota de nosotros ha de ser de su agrado, ha de ser de testimonio en el mundo en que vivimos. Nos ha de hacer diferentes al mundo. Y ha de hacer de nuestra vida
ese testimonio que a otros les testifique de que ya no somos quienes hacemos la voluntad propia, hacemos la voluntad de aquel que nos ha mostrado misericordia. Y para que el mundo no siga en su degeneración, no se degenere en el contexto, en el marco inmediato en el que vivimos. Puede ser nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, el gobierno, en la medida en que en él participamos, en las actividades de pasatiempo, de ratos libres, en cualquier esfera de este mundo, para que no haya degeneración. Es necesario que vivamos en santidad, que la santidad de Dios en nosotros produzca lo que venga a ser para conservar, de efecto que preserve el mundo en el que vivimos. Dios tiene gracia, gracia común, aún de sus enemigos. Sobre todos hace llover, sobre justos como injustos, sobre los que ha declarado justos por los méritos de la sangre de su Hijo, como los que contra Él reniegan mañana y tarde, y quizá en este mismo momento escuchando su palabra, leyendo lo que Él ha dicho y nos ha preservado. Tiene misericordia porque concede que nuevamente su palabra sea oída. Su consejo, su exhortación sea entendida como mandato, no como algo que se somete a la autoridad personal de cada cual. Tiene misericordia y en eso Dios quiere, en su misericordia quiere que meditemos, para que entendiendo que ha tenido misericordia de nosotros en este tiempo, aunque sea solamente en esta hora, a su voz atendamos. Meditemos profundamente en lo que implica que Él nos diga que sin la santidad nadie verá al Señor. Vendrá ese día de juicio y todo ser humano, los muertos resucitarán, delante de Él comparecerán, a Él rendirán cuentas. Y sin la santidad de Dios, nadie entrará en su presencia. Ninguna buena obra, ninguna comparación que se haya hecho con su vecino, con su prójimo, para quedar usted mejor parado, mejor parada, aceptada en la sociedad, será de valor. Solamente quien esté bajo las misericordias de Dios por la sangre derramada de Cristo, será en ese día reconocido, identificado y recibido, adoptado como hijo eterno de Dios. Claramente Jesucristo se dio a conocer y ya lo hemos estudiado cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos ha seguido enseñando: yo soy el pan. De Él es que cada uno tenemos que vivir de día en día. No solo de pan vive el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de su boca. Él es el pan, verdaderamente. Él nos ha enseñado que Él es la luz. Él es lo que precisamente quiere que también seamos. Pues así hemos visto y veremos en la semana entrante, que nos exhorta a que seamos luz del mundo. Y si hemos de poder afectar el mundo en que vivimos para bien, apartar el mundo de esa degeneración continua, que sea
inclinada más hacia lo que honra a Dios. Y la santidad es necesario que seamos santos, como Él es santo. Que su santidad en nosotros more y se manifieste. Como también si hemos de ser luz, tendremos que haber conocido la luz que en nuestra vida resplandezca. Luz que nos apunte en otro rumbo y nos haga buscar las cosas de arriba, no las de este mundo. Las cosas del reino de los cielos primeramente, para su honra y su gloria. La sal puede perder su sabor. ¿De qué manera? Que se mezcla con las impurezas. Y entre más impurezas, menos efecto. Pero una sal pura, entre más pura, menos se necesita para afectar, para dar sabor a mucha comida. Tenemos nosotros conocimiento, deseo de ser sal que en verdad afecte en el mundo, oriente al mundo hacia el que es santo. ¿O estamos demasiado ocupados buscando nuestro propio rumbo? Ser dioses de nuestro propio entorno. Acudir a Dios solo en el momento en que se nos ha hecho urgente. Como último recurso. Él es Dios. No hay otro, Él ha dicho. No comparte, nos enseña con nadie su autoridad. Es ante su autoridad que nos llamará a rendir cuenta. Y nos preguntará si hemos sido sal de la tierra. Si buscamos ser sal para salar la tierra. Si buscamos ser como Él, para que por medio de nosotros el mundo en que Él nos puso fuera de alguna manera guardado de mayor degeneración y destrucción entre sí. Si hemos ocupado nuestra vida de tal manera de que aquel que nos hizo sal, nos dio esa habilidad, esa capacidad de salar, fuese conocido por los que nos rodean. Así alumbre, dice Mateo capítulo 5 más adelante en el verso 16. Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y habla de la luz. Pero por algo nos está hablando de la necesidad de que seamos sal, primero. Si hemos de ser luz en el mundo, tenemos que ser sal. Habrá sido necesario que nuestra vida sea redimida de las impurezas, de la maldad, y adquiera esa característica de sal. Para que entonces también en el mundo en que nosotros vivimos podamos dar razón por la cual no somos como el mundo, sino porque en la misericordia de Dios hemos sido transformados y nuestra vida ha venido a ser ya no para nuestra gloria, nuestro propio servicio, sino para la honra y la gloria de nuestro Padre que está en los cielos. El Señor tiene misericordia, derramando su sangre, inmolado en la cruz del Calvario. Dio su vida en rescate, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. No se pierda en el presente. Su vida hoy cumpla el propósito para lo cual fue creado. Su vida sea de honra y gloria para el que ha creado. Y el que
habiendo sido ofendido, habiendo sido pisoteado, ha mostrado misericordia, deseando que nuestra vida no siga en ese desenfreno, en esa degeneración, en ese camino que conduce a la muerte eterna, que permanece en muerte espiritual y será para siempre, sufriendo en el lago del infierno, sino que venga, conozca lo que es misericordia, conozca el amor, no como el mundo la da, conozca el amor que sin mérito propio, sin mérito nuestro, gratuitamente invita a sentarse a su mesa y comer de Él, y ser revestidos de Él, y estar ocupados en su reino, ahora, como lo seremos para siempre los que hemos sido salvos por su gracia. Oremos. Padre, pedimos que tu palabra penetre o inquiete, al menos no permitas que sea palabra que endurezca el corazón o cauterice la conciencia de alguno esta tarde. Que seas tú glorificado y que nuevamente tu palabra has puesto en nuestra mano y que por medio de tu palabra nos has mostrado a Cristo, al Calvario, nos has apuntado el pecado nuestro, a la necesidad de que dejemos de mirarnos el uno al otro más que a ti. Dejemos de examinarnos y compararnos según las normas de los hombres y las conveniencias o los intereses propios, y seamos sometidos a tu autoridad. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén.